Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Hola familia, nuevamente les damos la bienvenida a este podcast. Quisiera leer una porción de la Escritura que en la ocasión previa checamos que está en Nehemías capítulo 8. Dice la palabra del Señor así: se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Si nos checamos aquí, esta escritura nos está diciendo que Esdras abrió el libro de la ley delante de mujeres, hombres, niños, jovencitos, todos aquellos que podían entender lo que oían. Es importante esto, entender lo que oían. Amados hermanos, déjenme decirles que el llamado a la enseñanza de la palabra o a la predicación de la palabra es un llamado muy particular. Tenemos que tener ciertas convicciones para que esas convicciones marquen quiénes somos y quién es Él que entrega la palabra. Porque al final de cuentas nosotros simplemente nos convertimos, y digo simplemente en el correcto sentido, de que debemos de aceptar que todo lo que tenemos después de la salvación y que reconocemos en nuestras vidas personales es todo por gracia. Segunda de Corintios 12, versículo 9. El apóstol Pablo reconoce que solo el poder de Dios se perfecciona en las áreas de mayor debilidad de Él. Si tú lees todo ese capítulo, 2 Corintios 12, del 1 hasta el 10, 11, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo estaba sufriendo de un aguijón en la carne. Y ese aguijón en la carne, 2 ocasiones vemos ahí la palabra enaltecimiento. El apóstol Pablo deja ver que había las posibilidades de que todo el conocimiento que él tenía como fariseo pudiera favorecer su enaltecimiento. Ahora, ¿quién de nosotros no puede reconocer su tendencia a la soberbia, al orgullo, al decir, wow, qué increíble soy, aún dentro de nosotros mismos, o wow, qué increíble mensaje di el día de hoy? Tenemos que aceptar que somos carne. Tenemos que aceptar que nuestra naturaleza pecaminosa está ahí todavía. Y quisiera tomar en esta ocasión un tiempo para que reflexionemos acerca de la filosofía, si podemos llamarle así, pastoral, o un poco acerca de la filosofía de la enseñanza dentro de la iglesia. Nosotros, como maestros o pastores o predicadores, debemos de tener unas convicciones particulares y estas convicciones son muy firmes. Esta es nuestra fe, nuestra convicción personal al ser entregada a través de la enseñanza a un pueblo que escucha,
va a estar creando en el oyente una cultura, una cosmovisión. Nuestra fe personal, que es la convicción que tenemos producto del resultado de nuestro tiempo de lectura bíblica, meditación bíblica, oración e intimidad con el Señor, debe de llevarnos a un escrutinio profundo de las Escrituras para que podamos tomar realmente del brillo de la gracia de Dios que se encuentra ahí y sacar de las profundidades del océano de la palabra para que podamos nosotros entregar esas perlas preciosas que estaban en lo profundo y entregarlas a la gente que está escuchando y que necesita en su pobreza ser enriquecidos espiritualmente. Creamos una cultura en el oyente y por lo tanto esa cultura se va a manifestar en su vida diaria, no solo durante el tiempo en que reciba nuestra enseñanza. El impacto o la falta del impacto que haya de nuestro sermón o nuestro mensaje va a ser permeado a través de todas las circunstancias de la semana. Y obviamente esa persona puede salir de la congregación de los santos con una firme esperanza de que para aquellos que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, con la esperanza de que el poder de Dios es la gracia suficiente para que su poder se perfeccione en el área de su debilidad, en la falta de dominio propio, en la falta de control para las miradas que da donde no debe ponerlas, para las palabras que usa, aquellas que no debe usar o aquellas que no debe usarlas en el lugar donde no es adecuado usarlas. Y esa cultura de esperanza no solamente va a ser en la transformación de su mundo interior, sino también una esperanza de que el Señor de los santos viene pronto por los suyos. El Señor viene por su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo pronto viene y viene por una iglesia que está despierta, que está avivada, porque la palabra de Dios la aviva, la mantiene llena de una pasión por la perfecta, buena, agradable voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y esa esperanza no solamente está en su llegada, sino también una esperanza de que un día todos juntos, los que estamos aquí, los que estamos en México, en Chile, en Argentina, en España, todos juntos estaremos un día ante los pies del Cordero, alabando y adorando su santo nombre para siempre. Esa es la cultura que queremos que la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios que nos ha sido concedido, pueda llegar a edificar. ¿Por qué? Porque esa cultura está construyendo. Empecé hablando de convicción, nuestra fe, cultura de esperanza, pero el resultado final es una construcción. Y una construcción se ve. Tú ves cuando están levantando un edificio, está el terreno llano. Sin embargo, pasas una semana después y ves que hay una fila de ladrillos o blocks uno arriba de otro. Y en 3 meses te encuentras con que toda una construcción, un edificio, está ahí levantado. Es el amor de Dios que está siendo derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Es el mismo amor que tenemos nosotros hacia nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ese mismo amor es el que estamos dándonos unos a otros para ser edificados en amor, dice la palabra. Ahora, si somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre, y ese Padre es Dios. ¿Y qué recibe un hijo de su Padre? Del Padre perfecto, amor.
Si somos siervos de un rey. ¿Quién es ese rey? Su nombre es Jesús. Y por tanto, ¿qué es lo que hubo para que fuera nuestro rey? Un precio por pagar, su sangre. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Si somos vasos de barro, somos simples utensilios en manos ¿de quién? De un soberano que va a manifestar su gobierno por medio ¿de qué? De su poder, obrando en nuestra vacuidad, en nuestra humildad, en aquel vacío que solo su poder puede llenar para los fines para los cuales fuimos llamados a ser vasos de usos honrosos. Amado, yo sé que hablamos de que este podcast iba a ser para la predicación, para la entrega del mensaje, pero no se trata de ser un buen orador. Buenos oradores sobran en el mundo, motivadores, ¿sí?, de una mejor vida ahora. Esos existen en abundancia. Los canales llamados cristianos presentan ese tipo de oradores, pero tú y yo, ¿qué somos? Somos los Juan el Bautista, somos como Juan el Bautista. Somos una voz que clama en el desierto. Si somos verdaderamente miembros los unos de los otros, sabemos que aun siendo pastores, o aun siendo diáconos, o aun siendo ancianos, sin embargo somos miembros del mismo cuerpo y nuestra cabeza es uno solo. Se llama Jesucristo y de Él viene toda la sabiduría. Por lo tanto, nos toca vivir en el temor de Dios. Si somos piedras vivas, que formamos parte de una iglesia, y esa iglesia está en Chile, en Argentina, en España, en Paraguay, en Bolivia, en Colombia, todos estamos fundamentados en una roca angular, en una piedra angular, que es Cristo, y es el soporte de todo el edificio, que somos la iglesia, y cada uno de nosotros simples piedras vivas. Si somos hermanos verdaderos de una familia, es porque tenemos un Padre eterno que tiene alimento de sobra para toda la mesa. ¿Sabes? Dios envía su palabra, Jesucristo, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por el poder del Espíritu Santo que está en la palabra de Dios. En el capítulo 6 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, versículo 63, nuestro Señor Jesucristo dijo: las palabras que les hablo son vida y son espíritu. Seamos conscientes que la palabra de Dios es lo que recibimos y es lo que entregamos. Somos una voz de parte de Dios para hablarle a su pueblo. Somos una voz en el desierto para hablar delante de un pueblo impío, pecador, esclavo, y esa voz va a manifestar o la misericordia de Dios para muchos o el juicio de Dios para otros. Seamos conscientes de que somos simples meseros, como en un restaurante, que servimos las mesas. Nosotros entregamos ya el alimento preparado. Nosotros no nos encargamos de preparar el alimento. Ese lo preparó el Señor y el Espíritu Santo, y el Verbo encarnado es su palabra. Nosotros no somos el chef, simplemente tomamos el alimento, lo vamos y lo servimos a las mesas. Cierto es que algunos tenemos una manera de servirlo y otros de otra manera, pero nosotros no tocamos el alimento, simplemente lo entregamos. Nosotros no tenemos derecho a aderezar el alimento, no tenemos derecho a hacer lo que se vea más bonito, nosotros no tenemos derecho a que sepa más rico, a que sea más nutritivo. Eso no nos toca a nosotros. La palabra de Dios es suficiente, es infalible, es inerrante, es
totalmente inspirada por Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Se llama Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cada vez que nos toma a ti o a mí para llegar al corazón de los que son suyos, Él no regresará vacío a aquel que lo está enviando, que es el Señor Dios Todopoderoso. Nosotros no tenemos derecho ni sobre el alimento, pero tampoco tenemos derecho sobre la persona que lo recibe. Nosotros no lo podemos obligar a comerlo. Nosotros no lo vamos a hacer más digerible o menos digerible. Solo el alimento puede ser digerido por el oyente si es voluntad de Dios por el poder del Espíritu Santo que lo aplica al corazón y a la tierra preparada de antemano. Tú y yo sabemos lo que sucede con la parábola del sembrador. Había 4 clases de corazones que estaban escuchando y recibiendo la semilla de la palabra. Y una de las semillas cayó a un lado del camino, y otra semilla cayó entre pedregales, otra entre espinos. Pero dice que el cuarto tipo de semilla cayó en buena tierra. Nosotros no sabemos en dónde está la buena tierra. Tenemos personas delante de nosotros. Nosotros no podemos ver el corazón. Nosotros no debemos manipular ni a la persona tratando de salvarla, ni de convencerla, porque solo el Espíritu Santo de Dios convence a su pueblo, de poder por el Evangelio de la paz, de pecado, justicia y juicio. Solo el poder de Dios es el que salva. Romanos 1:16 dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Tú y yo no sabemos dónde están los judíos, no sabemos dónde están los griegos en medio de nuestro público, pero sí sabemos una cosa, que hemos recibido la gracia de ser llamados hijos de Dios, la gracia de ser llamados una voz que clama en el desierto, la gracia de poder ser portadores de vida a través de la palabra perfecta. La palabra cumplirá aquello para lo cual el Señor la está enviando. Y como dice Isaías 55, versículos 10 y 11, la palabra de Dios jamás regresará a Él vacía, sino hará aquello para lo cual es enviada. Mi amado hermano, repito, medita un poco respecto a esto. Te aconsejo que leas con detenimiento las epístolas pastorales, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, y hazlo una y otra vez, y poco a poco, si el Señor nos concede, iremos analizando algunos aspectos importantes de esta escritura y por supuesto veremos los aspectos prácticos también de la entrega del mensaje, pero aún algunos aspectos de la interpretación del texto para poder ser fieles en el mensaje. Que Dios te bendiga y te guarde a ti, a tu familia y a tu ministerio. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie. En el Facebook, www.facebook.com/aprendices el podcast, o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe,
trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.